Estalla Hormuz. El trumpismo se queda sin petróleo. El fracaso del ámbito electoral. Muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Entramos de emergencia en nuestra mesa de operaciones con un teletipo relámpago de cota máxima que acaba de reventar las pizarras informativas mundiales en este viernes 26 de junio de 2026. Regresamos directo al subsuelo energético por una razón de peso estricto. El decorado, la simulación transatlántica y el acuerdo de papel de Washington y Teherán han volado por los aires en las últimas horas tras registrarse un ataque con proyectiles en el corazón del estrecho de Hormuz. Mientras Donald Trump intentaba venderle un analgésico de Pronter a sus agricultores en una cena de oficina, asegurando que Irán compraría soja y trigo estadounidense a gran escala, pues la tosuda realidad material del barro fáctico le propina un hachazo clínico al chasis de la Casa Blanca. Los superpetroleros están dando vuelta en redondo. Las Naciones Unidas suspende la evacuación y los precios del crudo rebotan con violencia. En este bloque de saturación informativa, queridos amigos, desmantelamos la farsa de los laboratorios occidentales de la NAFO en la red X, que intentaban maquillar la caída global del Brent pretendiendo aislar al crudo ruso Urals. Desnudamos el expediente LATAM, que confirma cómo Teherán utilizó 12.000 millones de dólares descongelados como oxígeno industrial bajo la triple hélice euroasiática de Pekín, Moscú y Pyongyang. Y cerramos en el arenero militar revelando el ataque con drones al buque Ever Lovely, el bombardeo de castigo de CENTCOM en la costa de Sirik y el pavoroso contraataque de la Guardia Revolucionaria de Irán destruyendo bases de los Estados Unidos, invocando el artículo 5 del memorándum de Islamabad. Dicho esto, iniciamos la perforación de datos de inmediato. El expediente Ever Lovely, el atentado en Hormuz y la caída del acuerdo de papel. Pasamos revisión forense de forma estricta a la cinta de información confidencial desclasada por las terminales marítimos de las agencias estadounidenses Bloomberg. Los analistas Julian Lee y Alex Longley confirman que un proyectil de origen desconocido ha impactado de forma directa contra el costado y el puente del buque portacontenedores de tamaño medio Ever Lovely de bandera de Singapur y operado por la firma Evergreen Marine, mientras navegaba con rumbo sureste desde Omán. La Autoridad de Comercio Marítimo del Reino Unido, la UKMTO, ha tenido que emitir alertas de código rojo aconsejando a toda la marina mercante extremar las precauciones ante lo que constituye el primer ataque de alta frecuencia que quiebra la tregua provisional. La matemática cruda del mercado energético reaccionó de inmediato. El crudo Brent, que los laboratorios occidentales ya daban por estabilizado en niveles de preguerra, pegó un salto violento en la sesión alcanzando los $76 por barril, desarmando la ilusión de control de la inflación. La geografía de los hechos desmantela el relato edulcorado de Washington. En el subsuelo de este corredor estratégico por donde transita la carga líquida que alimenta los colosos industriales del planeta, han surgido dos únicas rutas de salida altamente peligrosas. Debido a que el corredor central y habitual del estrecho se encuentra presumiblemente sembrado de minas navales, una de estas rutas corre pegada a la costa de Omán bajo estricta vigilancia de la Armada de Estados Unidos. La otra discurre bajo el control total de las baterías de Irán. El teletipo de inteligencia de la firma Windward Maritime confirma el pánico en el arenero. Al menos dos superpetroleros y otros dos buques mercantes de gran tonelaje se vieron forzados a dar vuelta en redondo en plena madrugada tras recibir advertencias directas por radio y redes sociales de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Teherán ha fijado un mandato de acero. Ningún buque cruzará Hormuz sin su autorización de oficina.
Y la autoridad de los estrechos del Golfo de Irán ya notificó que cualquier navío que se desvíe de los límites acordados perderá de inmediato toda cobertura de seguro internacional y las garantías de paso seguro. El impacto institucional de este bombazo es terminal, amigos. El secretario general de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, Arsenio Domínguez, ha salido a emitir un comunicado de emergencia para ordenar la suspensión total y fulminante de todos los planes de evacuación civil que se habían anunciado apenas el martes. El teletipo de la Casa Blanca, operando bajo un anonimato cobarde, confiesa que sus servicios de inteligencia investigan contra el reloj si el ataque contra el Ever Lovely fue una orden ejecutada desde la cúpula de la Guardia Revolucionaria o una acción arbitraria de mandos medios en el barro. La realidad de material destruye la campaña de prompter de Donald Trump. El gambito de las exenciones petroleras de 60 días no era más un parche diseñado para complacer las encuestas domésticas. Amigos, en el arenero real, las potencias del Golfo se encuentran atrapadas en un cuello de botella y Teherán mantiene el dedo sobre el gatillo del suministro mundial. Saquen sus propias conclusiones, pero seguimos con este expediente. Porque pasamos directo al expediente Urals, la farsa de la NAFO y la matemática cruda de los hidrocarburos. A ver, hacemos una parada técnica obligatoria en este teletipo de contrainteligencia para titular de forma fulminante los libretos de desinformación que circulan en las plataformas de la interweb. En las últimas horas, y gracias a un comentario que he recibido de un miembro de la comunidad de que hablan Geo, los laboratorios de propaganda atlantista de la NAFO en la red X han salido en coro a esparcir el analgésico mediático de que el petróleo ruso Urals se ha desplomado en solitario a los $50 por barril, celebrando por una supuesta quiebra en los inventarios del Kremlin. Amigos, por favor, un mínimo de rigor numérico en nuestra mesa de operaciones. Quienes tienen dejos de oficina pretenden ocultar la matemática cruda del mercado global. No se trata de un aislamiento fáctico de Moscú, sino de una corrección sistémica que ha arrastrado a la baja de todos los marcadores internacionales del crudo debido al gambito geopolítico entre Washington y Teherán. En el video anterior explicábamos cómo Vladimir Putin explicó todo esto en la SPF, que la economía rusa no depende de estos gambitos. Así pues, pasemos de bisturí clínico directo sobre los paneles financieros de la OTC, de Trading Economics e Investing.com para fijar el dictamen real de este cierre de ciclo. El crudo Brent de referencia internacional se ha desplomado casi un 4%, cayendo hasta $72 por barril, su nivel más bajo desde el 27 de febrero, arrastrando una brutal caída semanal superior al 10%, la mayor registrada en un mes en todo el planeta. Bajo esta misma física de mercado, el crudo de Urales, esa marca estratégica que mezcla el petróleo pesado y ácido de las regiones del Volga con el crudo ligero de Siberia Occidental, se cotiza firmemente a los $60.11 y cerró en Investing.com a un precio fáctico de $65.49 por barril, cotizando muy por encima del piso ficticio que pretenden colar las cuentas de propaganda occidentales en las cuentas de X, Instagram y no sé qué otras. La geografía de los hechos, pues, nos dice que los verdaderos motivos del shock de inventarios, el mercado internacional está asimilando la aceleración del tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, que ha permitido restablecer las exportaciones del Golfo Pérsico aproximadamente el 75% de sus niveles previos al conflicto. Todo esto antes de esta trama de hoy en la mañana. El peso específico de los acontecimientos revela que el gigante petrolero Arabia Saudita ha comenzado a cargar buques cisterna a gran escala en su terminal de Ras Tanura, mientras los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar incrementan su oferta masiva a pesar de las dificultades logísticas para conseguir tanques de transporte. Sumado a un Irak
que exige una mayor cuota de la OPEP para recuperar sus ventas perdidas. Sin embargo, el chasis de esta tregua petrolera ya registra un cortocircuito político terminado. El propio presidente estadounidense Donald Trump ha salido a acusar formalmente a Irán en el teletipo de violar el alto al fuego mediante el disparo de drones proyectiles contra la navegación en Hormuz. Los laboratorios de oficina de la NAFO intentan maquillar los hechos, pero la tosuda realidad material demuestra que Rusia sigue despachando volúmenes récord cercanos a los 3.83 millones de barriles por día hacia China e India a través de contratos en la Bolsa de San Petersburgo, Spimex. La guerra de inventarios está al rojo vivo y los parches de campaña de la Casa Blanca se están agrietando. Amigos, saquen sus conclusiones. Con eso les digo todo. El expediente Islamabad, el estallido de Hormuz, bombardeos en la costa y el contraataque iraní a Estados Unidos. Atención, amigos de qué hablan Geo. Activamos los transceptores de emergencia ante un cortocircuito militar de cota máxima que acaba de reventar el tablero geoeconómico mundial en este cierre de ciclo de viernes 26 de junio de 2026. Todo, absolutamente todo, confluye en el petróleo y en la terca geográfica del estrecho de Hormuz, donde la simulación diplomática de la Casa Blanca ha quedado reducida a cenizas en cuestión de horas. Un pavoroso cruce de cables militares confirma que la tregua transatlántica ha mutado a una guerra abierta de bombardeos y contraataques directos entre las fuerzas del CENTCOM estadounidense y la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. La tozuda realidad material del areno destruye los analgésicos de la cinta informática. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre la secuencia exacta de los acontecimientos. A media tarde de hoy, el presidente estadounidense Donald Trump saltó a su plataforma Truth Social para lanzar un comunicado incendiario, acusando formalmente a Teherán de cometer una violación imprudente del memorándum de entendimiento al disparar al menos 4 drones de ataque unidireccional contra la Marina Mercante, impactando la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. El reporte forense de Financial Times desglosa que la raíz del estallido opera en las instrucciones contradictorias y la esquizofrenia en el Golfo. Mientras Irán exige que los barcos transiten pegados a su costa solicitando autorización estricta y pagando peajes soberanos, los mandares de Washington y las aseguradoras occidentales ordenaban a los buques utilizar la ruta de Omán, bajo la promesa de escolta con apoyo aéreo cercano de la USAF. Un corredor de seguros de carga lo sentenció en el teletipo de forma lapidaria. No hay coordinación y todo va a terminar mal. Y terminó mal. La física de la guerra no admite parches de oficina. Tras el incidente del buque Ever Lovely con bandera de Singapur, el mando central de Estados Unidos, CENTCOM, ordenó un ataque aéreo de castigo bombardeando instalaciones militares en la costa iraní, registrándose fuertes explosiones en la zona costera de Tajerie, cerca de la ciudad portuaria de Sirik. Pero quienes en el Pentágono creían que Teherán se replegaría con dejos burocráticos, se han estrellado de frente contra un chasis de acero. En un hecho sin precedentes en este ciclo de 2026, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido con un bombardeo masivo contra varios puntos de despliegue y bases del ejército estadounidense en la región. Citando los textos sagrados, si alguien los agrede, agrédanle de la misma manera. Teherán acusó a Washington de violar los compromisos de alto al fuego e incitar a los buques infractores a utilizar rutas no autorizadas. El peso específico de los acontecimientos sitúa la confrontación en un punto de no retorno y jurídico militar.
La Guardia Revolucionaria ha recordado en las pantallas locales que en virtud del artículo 5 del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado la semana pasada, las disposiciones exclusivas del control del tráfico marítimo por el Estrecho de Hormuz corresponden de forma soberana a la República Islámica de Irán. El mensaje de cierre enviado por los mandos persas al teletipo de la Casa Blanca es una amenaza explícita y un ultimátum terminal. En caso de repetirse la agresión estadounidense, nuestra respuesta será aún más amplia y contundente. Mientras las pizarras financieras intentan procesar el impacto de las minas navales. Los superpetroleros dan la vuelta en redondo y la OMI suspende sus planes de evacuación. La matrix electoral de Trump se desmorona en el barro físico y Oriente Medio está a 1 milímetro del incendio total. ¿Qué opinan, Samir? Saquen sus propias conclusiones de este contraataque iraní. Ahora, pasemos al expediente LATAM, la triple hélice euroasiática y el fraude del respiro militar iraní. Una vez más, desplacemos el bisturí clínico hacia la cuarta capa de nuestra mesa de operaciones, desmantelando las lecturas que los analistas de oficina en Occidente difunden sobre el mercado del crudo. Como les he dicho anteriormente, en las plataformas de la interweb, las cuentas de la NAFO intentan instalar la narrativa de que el petróleo ruso Urals y los índices mundiales han quedado neutralizados tras el acuerdo provisional de la Casa Blanca. Una vez más, les digo, por favor, un respeto a la matemática cruda de los inventarios. La tosuda realidad material demuestra que la parálisis es ficticia. Los mercados mundiales están a las puertas de un rebote masivo debido a las bases estructurales de la supuesta paz en Oriente Medio, incluidos los tratados cosméticos entre Israel y Líbano, que resultan completamente insatisfactorias para el subsuelo geoestratégico de Teherán. Un demoledor pliego forense publicado por la revista de defensa estadounidense 1945, y textualmente así se llama, ¿ok? No es que esté utilizando un anglicismo. El nombre de la revista es 1945, 1945. Y firmado por el experto Andrew Latham, confirma que Washington ha cometido un error de cálculo terminal al pasar por alto la reconfiguración del complejo militar industrial persa, bajo la sombra de la triple hélice euroasiática China, Rusia y Corea del Norte. Amigos, el teletipo de contrainteligencia prohíbe los analgésicos mediáticos. El verdadero peligro del acuerdo de papel de 60 días dictado por la administración estadounidense no radica en los cazas que Irán le compre a Moscú o en los radares que importe de Pekín. El peligro letal es la inyección de liquidez. El desbloqueo inmediato de 12.000 millones de dólares en activos congelados le otorga a la maltrecha economía persa el oxígeno financiero necesario para reconstruir, multiplicar y refinar sus programas de misiles de largo alcance, drones de ataque y sistemas de defensa aérea. Irán no necesita el dominio absoluto de los cielos ni construir una armada para chocar contra la quinta flota en el arenero. Su doctrina es infinitamente más simple y letal: poseer la capacidad autónoma de reproducir en masas suficientes vectores asimétricos y contramedidas marítimas como para que cualquier incursión de Washington o Tel Aviv resulte matemáticamente más costosa de lo que Occidente está dispuesto a pagar con sangre y chasis financiero. ¿Mm? Es sorprendente que la revista 1945 nos dé este reporte, ¿sí o no? La geografía de los hechos nos dice cómo opera este laboratorio tripartito en el subsuelo. Y según este artículo dice que primero China provee la arteria logística definitiva. Pekín no requiere firmar alianzas formales. Le basta ocultar componentes electrónicos de alta tecnología, microchips, servomotores, sensores y convertidores de voltaje dentro del flujo masivo de comercio civil habitual. Un componente pasa a la aduana sin levantar alertas hasta que se ensambla en el chasis de un dron kamikaze. Segundo, Rusia aporta el valor más codiciado: la experiencia militar adquirida y experta ya testeada en el bar.
Tras años de liberar un conflicto de alta intensidad en Ucrania bajo el monitoreo satelital de la OTAN, Moscú posee el software operativo, el conocimiento en guerra electrónica, la integración de radares y las tácticas de camuflaje industrial que Teherán necesita para blindar sus centros de mando y sus dispositivos de combustible de los ataques de la USAF. Finalmente, Corea del Norte inyecta su manual maestro de ingeniería de resistencia y evasión de sanciones, asegurando que las líneas de producción sigan escupiendo fuego, incluso si mañana la Casa Blanca revoca sus exenciones de oficina. LATAM lanza un dictamen clínico pavoroso. Mientras los inspectores de las Naciones Unidas se concentran exclusivamente en el tablero nuclear, Irán utiliza este gambito temporal para aceitar una maquinaria asimétrica radical que mantendrá a los presidentes estadounidenses en un estado de incertidumbre permanente. Teherán no ha cedido sus herramientas de presión administrativa ni sus minas navales en el estrecho de Hormuz. Ha conservado intacto el gatillo político que le permite en cualquier microsegundo estrangular el suministro mundial, disparar el precio crudo a niveles insostenibles y hacer colapsar las campañas electorales en las pantallas occidentales. Saquen sus propias conclusiones del rearme silencioso de Irán. Es más, les recuerdo el megaproyecto que ya tiene Rusia y Teherán, Moscú y Teherán y Pekín, de crear ductos de distribución de petróleo. O sea, que si se cierra Hormuz, pues que se cierre. Teherán ya tiene salida por otro lado. Mar Caspio y ductos. Amigos, les recuerdo que la jugada de la Casa Blanca era transparente para cualquiera que no opere con los analgésicos de frontera occidental. Firmar un memorándum cosmético de papel para inflar las métricas de Donald Trump de cara a su campaña electoral. Lograr que la tripulación y las aseguradoras internacionales recuperaran la confianza para liberar el flujo de millones de barriles estancados. Y aquí está el hachazo clínico. Consolidar de forma fáctica y permanente la ruta de Omán bajo escolta militar de la Quinta Flota, despojando sutilmente a Teherán de su peso geopolítico y su derecho administrativo sobre el estrecho. ¿Se dan cuenta? Intentaron asfixiar el control iraní con el pretexto de un plan de evacuación internacional de la OMI. Siempre hay un pero, en el subsuelo del arenero, la alianza ruso-iraní trituró la simulación. Pongan atención porque, en mi opinión, acá Moscú posee el laboratorio de contrainteligencia más avanzado del planeta tras años de desarmar los manuales de la OTAN en Ucrania. Yo considero que la inteligencia rusa les desglosó a Teherán la letra pequeña del gambito estadounidense. Si le cedéis la ruta de Omán y permitís que controlen el tráfico con su aviación, el memorando de Islamabad será vuestra propia tumba soberana. La respuesta de hoy en el barro es el resultado directo de esa lectura compartida. Irán no esperó que se vencieran las exenciones de 60 días. Interceptó el buque Ever Lovely por violar el trazo marítimo autorizado. Y ante el bombardeo del CENTCOM en Sirik, activó el artículo 5 del memorándum para golpear directamente los puntos de despliegue de las tropas estadounidenses en el Golfo. Le reescribieron el libreto a Washington en su propia cara. La triple hélice euroasiática operando en tiempo real en este ciclo 2026. ¿Sí o no? Así pues, amigos, que los leo en comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? Que se ha cumplido milímetro a milímetro. Pareciera un déjà vu de lo que ya dijimos en esta mesa, que estamos en un juego de la espera. Amigos, el diagnóstico clínico, descarnado e inapelable que nos arroja el monitor de contrainteligencia esta noche. Los parches de oficina, las exenciones temporales de 60 días y los acuerdos de papel se derriten instantáneamente cuando tocan la física cruda de los hidrocarburos, el money, las minas navales
y la pólvora en el estrecho de Hormuz. El gambito electoral de la Casa Blanca se ha estrellado de frente contra la tosuda realidad material de un bloque euroasiático que no planifica para las próximas encuestas, sino para los próximos 100 años. No se puede tapar el sol con prompters de campaña, amigos. Una vez más, les pido que por favor apoyen a este canal con su me gusta si les ha parecido este análisis. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y si ya lo han hecho, mil gracias. Muy agradecido porque esto es lo que realmente mantiene a flote este canal. Compartan este video a través de su doble línea de teclados dejando su dictamen forense bajo los comentarios. Los leo. ¿Qué opinan? ¿Logrará el Pentágono restablecer su chasis de disuasión en el Golfo? ¿O estamos ante el cierre definitivo del grifo petrolero mundial por la parte de la Guardia Revolucionaria? Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.